surge cuando hacemos la obra de Dios, porque avivar significa darle vida a algo que estaba muerto. Y la única manera en que podemos cumplir la gran comisión es haciendo esto, tomando de la mano a cada persona que acepta al Señor y guiándolos en un proceso de madurez espiritual. Por muchos años la iglesia se dedicó a ganar almas. Recuerdo yo cuando recién me convertí, las campañas de Alberto Motesi allá en el Poliforum, también vinieron muchos evangelistas y mucha gente aceptaba al Señor. Nosotros en nuestra iglesia, yo me convertí en una iglesia bautista, proyectábamos la película de Jesús en los parques y al final entregábamos folletos, recibía a Cristo la gente y tomábamos datos. Y todo ese esfuerzo, muchas veces nunca veíamos a esas personas ganadas entrar a la iglesia. Simplemente sembrábamos la semilla y la iglesia ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Tenemos programas de radio, tenemos canales de YouTube y toda la tecnología, pero no se está haciendo lo más importante. Porque ganar un alma no es la gran comisión, tan solo es el inicio de un proceso para cumplir la gran comisión. ¿Y cómo podríamos nosotros ganar nuestra generación si no con una red inmensa de obreros que hagan cada uno poco, pero que en suma es muchísimo? Los verdaderos cambios sociales en la historia han venido como resultado de que la iglesia ha cumplido su propósito sobre la tierra. Uno de los movimientos más influyentes en la sociedad occidental, en el mundo moderno, fue el movimiento metodista que en el siglo XVIII sentó las bases, por ejemplo, de países democráticos como Estados Unidos, países europeos, que gracias a esos cimientos hoy hay prosperidad y muchas cosas buenas en esos países. Pero también nosotros tenemos que hacerlo. Y es el trabajo de una generación, no es el trabajo de un gran televangelista, de un gran ungido que llena estadios. Dios puede hacerlo y qué bueno si Dios le usa para eso, pero si no, tenemos que hacer todos el trabajo. Y no va a ser algo de la noche a la mañana, va a ser algo paulatino, a través del tiempo, poco a poco vamos a hacer cada vez más, vamos a hacer miles. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de la gran comisión organizada, por medio de un orden, porque ya vimos que lo que es importante ya lo tenemos. Ya tenemos la salvación, tenemos la palabra de Dios, el mejor mensaje, tenemos la presencia de Dios, tenemos llamados, tenemos dones, tenemos capacidades, tenemos todo, pero estamos desorganizados. Y a la iglesia dedicarse a la construcción de una visión, de un organismo vivo y funcional, entonces podemos ver resultados. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunas otras iglesias y eso es lo que veo. Veo mucha gente que ama al Señor, gente que sirve al Señor, gente que tienen un corazón hermosísimo. Eso no hace falta en las iglesias. Todas las iglesias a donde he ido he encontrado gente hermosísima, valiosísima para Dios. Pero muchas veces, al no haber una senda de crecimiento, todo ese potencial se desperdicia. Y ahí, ¿quién está fallando? La iglesia está fallando. No son los hermanos, porque los hermanos quieren, pero a veces no hay el espacio para el desarrollo espiritual. Y es como decía la doctora, si en una iglesia organizada como la nuestra, uno no crece, ya es porque uno no quiere. Porque espacios para servir hay misiones, hay casa hogar, hay cárcel de mujeres, hay células, hay escuelas, hay seminarios, hay encuentros. Y entonces somos nosotros los que tenemos que echar mano de la vida eterna, como le dijo Pablo a Timoteo.
Pero esto que estamos enseñando acá, hermanos, no es nuevo. No es una invención nuestra. No es algo que se nos ocurrió. Ay, qué padre, mira todo lo que está allá. No es así. Es algo que tiene muchísimos años desde tiempos apostólicos. Claro, hemos platicado de los Wesley, que ellos retomaron esta visión y se les puso el sobrenombre de metodistas, porque llevan un método, llevan un orden, y por eso les pusieron ese nombre, porque todo siempre ha sido intuitivo. En la iglesia todo es intuitivo. Yo siento y tú te pongo y todo depende a veces de la opinión de un hombre, poner y quitar. Pero no debe ser así, porque en la iglesia no cuenta para servir al Señor nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Todo eso, aunque es bueno y es útil para el Señor, no debe ser una medición o un parámetro para poner a alguien en autoridad. Lo que cuenta en el reino de Dios es la fidelidad y la obediencia. Nuestro historial de fidelidad nos va a respaldar en el reino de Dios. Nuestro historial de obediencia va a hacer que el Espíritu Santo deposite en nosotros grandes cosas. Y si Dios considera eso como lo más importante, también la iglesia debería considerarlo, porque la iglesia se supone que debe ser el reino de Dios en la tierra. Y si nosotros hacemos una cosa y el reino de Dios tiene otros estándares, pues ya estamos en otro canal. Ya estamos como cualquier otra religión que hace otras cosas que no son las que hace el Señor. Así que nos toca a nosotros dedicarnos a esto. Esta es una realidad, queridos hermanos, que todos vamos a tener que enfrentar. No importa si tú piensas que eso no es para ti o a mí no me gustan las células, no se trata de eso. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aunque ahorita nuestra iglesia, nuestros líderes, nuestros pastores nos resulten un poco incómodos porque nos están presionando para que crezcamos, el día de mañana lo vamos a agradecer. Porque estamos decidiendo enfrentar una realidad que de todas maneras vamos a tener que vivir. Y la gente que hoy está diciendo, no, yo no, que lo creen que es opcional, los que creen que es opcional, y pues obviamente si es opcional, pues cada quien que se vaya a su casa. ¿Por qué nos molestaríamos por hacer discípulos? ¿Por qué nos molestaríamos de salir de nuestras zonas de confort? Pero si sabemos que un día vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con lo que Dios nos dio, con nuestros dones, con nuestro llamado, entonces es importante. Así que tenemos que entender que todo esto es parte de un plan que Dios tiene para nosotros. Y obviamente, no necesariamente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro hicieron las cosas como nosotros y tenían el curso de la familia y autoridad espiritual. No. Y yo le digo al Señor, qué bueno que los parámetros no vienen en el Nuevo Testamento. Qué bueno que la forma en que ellos trabajaron no vienen en el Nuevo Testamento, porque si estuviesen en el Nuevo Testamento ya sería nuestra religión eso. Pero Dios nos ha dejado a nosotros, a cada generación, nos ha dejado digamos, la libertad de que nosotros nos organicemos. Porque el Señor, ¿qué es lo que dijo cuando se fue? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles. Ahí nos vemos. ¡Fum! Se fue. Ajá, y nosotros nos quedamos, ¿qué? Haz discípulos. ¿Cómo? Usa tu creatividad. ¿Cómo? Ese es asunto tuyo. Nosotros tenemos que cumplir una encomienda. Y tal vez los hermanos Wesley en el tiempos de la Reforma no hicieron los mismos métodos que nosotros, pero en teoría
es lo mismo porque tenemos que estructurar el crecimiento. Y obviamente no está a flor de piel en la Biblia, pero si nosotros nos fijamos bien, vamos a darnos cuenta que todos ellos tenían orden, tenían parámetros. Pablo le dijo a Timoteo: pon parámetros para los obispos, para los diáconos, para las viudas, para los ricos, para los jóvenes, para todos, para los ancianos, los líderes de la iglesia. Todos tenían un orden. No era intuitivo, había una forma de hacer las cosas. Y quiero mostrárselos porque veo que me están viendo así como que... En Hechos 14, 21 al 23, si lo podemos poner en pantalla, Hechos 14, del 21 al 23. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Para empezar, este pasaje de Hechos 14, 21 al 23 nos va a mostrar un resumen de el ministerio de Pablo. Y aquí está diciendo que ellos primero anunciaron el evangelio. ¿Qué significa eso? Ganar almas, evangelizar, guiar a recibir a Cristo. Nosotros, ¿cómo lo hemos estructurado? Las 4 realidades espirituales. Es un método que utilizamos. Puede utilizar otro. Hay muchos. Los 10 mandamientos, su testimonio, o simplemente guiar a alguien que acepte a Cristo. Pero eso es lo primero, anunciar el evangelio. ¿Y luego qué hicieron? Y de hacer muchos discípulos. Eso viene después. Ganar almas es una cosa, hacer discípulos, créame que es otra cosa. Nos llevan 5 o 10 minutos ganar un alma. Conchi y Ángel lo hacen cada domingo en el cuarto de consolidación. ¿Cuánto tiempo están las personas en el cuarto? 10 minutos, ¿no? Ganar un alma nos lleva 10 minutos. Hacer un discípulo por lo menos un par de años, de forma básica. Eso es lo que ellos hacían. Estamos viendo un resumen. Luego dice que volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué quiere decir esto? Que el liderazgo no se puede desajenar de las almas que Dios le ha dado. Tenemos que volver. Esta es la consolidación, el seguimiento. Ellos regresaron. Nosotros tenemos que mantener el contacto con las personas que Dios nos da, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué es esto? Seguimiento, discipulado, tomar un cafecito. Ya se molestó porque le dijeron en la iglesia algo, ya está desanimado, tiene culpabilidad porque tomó las caguamas el domingo pasado, ¿no? Y uno tiene que ir a confirmar los ánimos. Este es el trabajo de un líder de célula. Y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La exhortación tan importante en el ministerio. No todo está bien, qué buena onda. No, hay que exhortar. Hermano, esa palabra ya no la digas. Está fea esa palabra. Hay que exhortar, hay que guiar a las personas, corregir con amor. Dice también, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Necesita ser formado. Oye, pero mi familia me dijeron eso. A través de muchas tribulaciones entramos al reino de Dios. Tenemos que ser formados. Lo malo que nos pasa, yo le digo a los pastores de nuestras iglesias, tal cosa, no, porque están los nuevos. Yo le digo, dilo, no importa, que lo oigan los nuevos, que sepan que la iglesia no es perfecta, pero todo eso prueba nuestro corazón. Cuando yo me bauticé en 1995, en la iglesia bautista, cuando tú te bautizas, pasas a formar parte y se le llama un miembro en plena comunión. Y ya
puedes entrar a las sesiones de negocios y ya puedes tomar decisiones, tienes voz y voto en las asambleas. Entonces yo me bauticé en agosto del año 95 y al día siguiente hubo sesión de negocios y yo entré a la sesión de negocios. Y vi la cosa más horrible que jamás había visto ni en el mundo. Pleitos, celos, contiendas, disensiones, todo lo que dice las obras de la carne, ahí estaban. Y un grupo de hermanos me jaló y me dice: Carlos, estamos juntando firmas para destituir al pastor. Y una cosa tremenda. Y yo siempre me he puesto a pensar, ¿por qué no me fui de la iglesia? Eso es suficiente para que alguien que venga y diga: mira, puro hipócrita hay acá. Porque mi mirada estaba puesta en el Señor. Y esas son a través de tribulaciones que entramos al reino de Dios. Y dice también 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué son ancianos? Líderes. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituir ancianos, ¿qué es eso? Dar autoridad. No cualquiera puede hacer lo que quiera, cuando quiere, con quien quiera, abrir un grupo, me autoproclamo profeta, voy por la vida, yo soy profeta. No, tiene que haber una designación de parte de un liderazgo que ya ha avalado tu vida, que conoce tu vida, tu historial, y esa designación es lo que nosotros llamamos envío. Un envío es una habilitación espiritual, una certificación que la iglesia nos está impartiendo. Yo soy un ministro legítimo. Yo fui ordenado por otro ministro. Yo no me autoproclamé pastor y yo dije: voy a hacer una iglesia por mi cuenta. Yo fui ordenado en el año 2006, pertenezco a un ministerio fui ordenado dentro de un ministerio americano, se llama Hearts Ablaze, Corazones Ardientes. Y ese ministerio certificó mi crecimiento espiritual y fue tan espiritual, incluso la pastora Leti tiene este testimonio igual, similar al mío, que yo no tenía en mi mente ser pastor. A mí mi pastor me dijo: te voy a ordenar junto con otras 4 parejas. Yo: está bien, lo que tú digas, tú eres el pastor. Si tú dices que ya, pues ya. Y me ordenó, y esa impartición empezó a trabajar luego en mi vida para que yo hiciera lo que hoy estoy haciendo. Cuando recibimos una impartición, estamos recibiendo un manto. Un manto. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos. La imposición de manos en la Biblia tiene 4 funciones: bendecir, sanar, impartir el bautismo en el Espíritu Santo, y la 4ª es impartir autoridad. Y a esta es a la que se refería Pablo. En otras palabras, no levantes líderes a la ligera, le dijo Pablo a Timoteo, porque tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un discipulado. Y eso es constituir. Y luego dice: y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ustedes, hermanos, están a punto de recibir esta impartición. ¿Por qué? Porque ustedes han mostrado, por lo menos de forma básica, obediencia, fidelidad. No tiene nada que ver con tu carácter extrovertido, introvertido, perfil bajo, perfil alucinante. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con nuestra fidelidad. Entonces el envío es como el bautizo. El bautizo marcó un antes y un después en nuestra vida cristiana. Dejamos de ser simpatizantes y nos volvimos discípulos. Lo mismo es el envío. El envío marca un antes y un después. Dejamos de ser miembros de la iglesia en términos nominales y nos volvemos obreros. Los obreros tienen que estar certificados. Este es un principio 100% bíblico.
¿Y qué es lo primero que se necesita para ser enviado? Alguien dígame. Estamos en el capítulo 7. ¿Qué es lo primero que se necesita para ser enviado? ¿Qué es lo primero que hay que checar? Los parámetros. Los parámetros. Los parámetros que pide la iglesia para este importante ministerio. Si yo soy un líder y yo envío a una persona que no ha cumplido los parámetros, ya la autoridad va a ser impartida, pero ya estoy usando mi autoridad de una manera un poquito incorrecta. Tenemos que tener cuidado. ¿Y cuáles son los parámetros? Están en el anexo 3, búsquenlos allá al final. ¿Cuáles son los parámetros para servir en la iglesia? ¿Cuál es el primero, Eunice? ¿Ah? Haber sido bautizado. ¿Ya lo tienen ese? A ver, palómenlo. Pónganle una palomita. ¿Cuál es el segundo, Fanny? ¿Cuál es el segundo? Anexo 3. ¿Ah? Terminar fundamentos. ¿Ya lo terminaron? Póngale palomita. ¿Cuál es el tercero, Pedro? Algunos no lo han terminado. Ya sabe que le falta, ¿ok? Los que ya lo terminaron, paloméenlo. El que no lo ha terminado, no lo palomee para que sepa, ¿ok? Luego, ¿cuál es el que sigue? Jamie. Hermana, ¿cuál es? Permanecer. No podemos ser enviados, no hay células de generación espontánea como dice Darwin que empezó. Ni una célula sale de la nada, todos salimos de una. Y entonces, obviamente, un parámetro es que yo debo pertenecer a una célula o a un líder, que es lo mismo. El siguiente parámetro, Manuel. Asistir fielmente los domingos. Tenemos que aprender a ser discípulos fieles como María, hermana de Lázaro, poner una pausa el domingo a nuestro mundo y sentarnos a los pies de Jesús con nuestra familia. El siguiente, Mariancita. Estar activo. No se vale que, quiero entrar a la alabanza, ya terminé fundamentos, entro a la alabanza y ya no sigo. No, te bajamos. Te vas para abajo, mi chavo. Tenemos que continuar en la escuela de discípulos. ¿Y cuál es el último, Lupita? ¿Ya ven? De nada sirve, o sea, cumplir todos los parámetros es una medición, pero tenemos que tener buen testimonio. Hemos tenido alumnos que sacan 100, pero no tienen buen testimonio, no los podemos enviar. ¿Quién decide eso? ¿Quién decide si se envía a alguien o no? ¿Quién lo decide, Pati? El líder de usted, el líder directo de usted ¿y quién? Y el líder de su líder, ellos dos. Este es un candado que hemos puesto para que no hagamos cosas indebidas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es tu líder, Omar? Sergio. ¿Quién es el líder de Sergio? El pastor Rubén. Para que tú seas enviado, Sergio y el pastor Rubén tienen que estar de acuerdo para enviarte, porque los dos te van a enviar. No te envía solo Sergio y el pastor no brinca a Sergio y te envía. No se puede, yo no brinco a nadie. Yo a veces le digo a algún líder, oye, fulanito, vamos a enviarlo. Y me dicen, no, pastor, no, está paleta. Oye, pero si es una bella persona. Eso es lo que tú ves, pero yo lo conozco mejor. Y entonces no procede el envío, no procede. Los dos tienen que estar de acuerdo para que el envío proceda. Y lo que acabamos de ver, los 7 que acabamos de ver, son los parámetros para los servidores. ¿Qué es un servidor? Un músico, un ujier, un ayudante,
¿Ok? Ahora, ahí viene lo bueno. Para los líderes. ¿Cuál es el primero, Rebequita, para los líderes? Haber concluido todos los 7 anteriores. ¿Ok? Los que no han terminado limpieza, ahí tienen un pendiente. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente, Ashlyn? Tenemos que haber ido a un encuentro. No es requisito para ser servidor, pero sí es requisito para ser líder. ¿Ok? Si ya fueron a encuentro, márquenlo. Tachen, palomen todo lo que ya tienen, para que ustedes sepan. ¿Cuál es el que sigue, Dianita? Asistir al seminario. Bueno, márquenlo todos porque ya están ustedes en el seminario. El año pasado, este es un comentario adicional, que por eso tenemos la versión 3.5 del libro y otros tienen la versión 3.6, porque hicimos una mejora el año pasado. Decidimos en el liderazgo que ya no es necesario ir a seminario para enviar a una persona. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que estábamos deteniendo la obra de Dios porque no hemos hecho seminario. Entonces, si no hacemos seminario, no podemos enviar. Entonces, ya quitamos esta restricción, ya podemos enviar a alguien con que haya terminado nivel 3 con la consigna de que vaya al siguiente seminario. O sea, al seminario hay que ir, pero no va a ser una limitante para los que ya están listos para ser enviados. Entonces, por eso les hago el comentario, aunque está allá, pero ya no es requisito para ser enviado ir a seminario, pero luego lo tenemos que tomar de todas maneras. ¿Ok? Muy bien, el que sigue, Luis. Ser fiel en diezmos y ofrendas. Eso también es parte que todo lo que nosotros hagamos lo vamos a enseñar, hermanos. Si nosotros somos faltistas de domingo, ¿cómo van a ser nuestros discípulos? Faltistas de domingo. Si nosotros no diezmamos, ¿qué vamos a enseñar? Cuando alguien nos pregunte, oye, ¿qué onda con el diezmo? No es importante, así le vas a decir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a formar lo que nosotros somos. Y entonces, acuérdense lo que dijo el Señor en Mateo 5. Cualquiera que enseñe estos mandamientos muy pequeños será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que no los enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. No es una cuestión de salvación, pero sí es una cuestión de fidelidad y de grandeza delante de Dios. ¿Cuál es el que sigue, doña Rosy? Ser de buen testimonio. Entonces, ¿sí palomearon? ¿Tú, José Luis, palomeaste? ¿Palomea, mi chavo? ¿Qué? ¿O ya lo sabes todo? Ya lo sabe todo. Toma, enseña. No guardes tu libro, estamos aprendiendo. ¿Ya saben qué les falta? Eso, tienen que trabajar en eso. Entonces, ¿qué es lo primero para enviar a alguien? ¿Qué vemos primero? Parámetros, ¿verdad? Parámetros. ¿Quiénes envían? ¿La escuela de discípulos envía? No. ¿El seminario envía? No. El seminario capacita. ¿Quién envía? El líder directo y el líder del líder, que le llamamos líder de red porque se supone que ya tiene varias células, ya tiene una red. El líder celular y el líder de red. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? El líder cuando ya están de acuerdo ellos dos, le dicen al discípulo, le dicen, oye, te vamos a enviar. ¿Tú estás enviada, Marian? Bueno, ¿tu líder quién es? Lupita. Ajá. ¿Y su líder de ella? La pastora. Entonces ellas te van a acercar y te van a decir, Mariancita, no se ha cortado una flor de tu jardín. Entonces ellas van a salir contigo. Debe haber un tiempo, un 1 a 1, donde
podemos resolver esas dudas y temores que hay. Porque ¿quién así de buenas a primeras quiere ser enviado? Realmente muy pocos. La mayoría de nosotros no queremos. Por ejemplo, imagínense de Manuel, no estaría acá si no fuese porque Liani fue enviada. Y acá me la pasé un día con la pastora Patti exhortando a Liani para que quiera ser enviada. Y hacía como el Chavo del Ocho, sí lo hago. Y nos costó trabajo, pero mira, una vez que fue enviada, empezó a dar fruto como palomitas de maíz. Tanto que ahora ella y su esposo dirigen una misión. Imagínense todo ese potencial que estaba ya contenido, limitado, encapsulado. ¿Por qué? Por temores, por dudas, por complejos, por ideas preconcebidas. Y allá es donde el líder tiene que tener ese ojo biónico para empujar a algunos y frenar a otros también, porque también hay de los otros. A algunos hay que frenarlos, a otros hay que empujarlos. Pero entonces ellos salen con el líder y acuerdan una fecha. Ustedes, después de que terminen el seminario, esperen esa reunión y que les den una fecha. ¿Ok? Y en esa fecha van a ser enviados. ¿Dónde se realizan los envíos? ¿Ah? En la célula. La célula es la plataforma de lanzamiento para nuevos líderes. Y ese día la célula tiene su reunión normal y al final, ¿qué se hace? ¿Ah? ¿Tú ya fuiste enviada, Susi? ¿Sí? ¿Qué se hace al final? Una ceremonia de envío hermosísima. La presencia de Dios desciende. ¿Dónde está? En tu casa hicimos hace poco, ¿verdad? De Shanti. La célula normal. Y al final hacemos una ceremonia donde todos se ponen en círculo, damos unas palabras, pasamos al frente a la persona y la ungimos. Le imponemos las manos en señal de envío. Y acá se cumple lo que dice el libro de los Hechos, en Hechos 13 del 1 al 3. Mira lo que dice, Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué había entonces en Antioquía? Líderes, un presbiterio, personas que dirigían la iglesia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos no fueron así a la loca: vámonos, sí, yo voy acá, tú allá. No. Ellos fueron enviados. Cuando tú eres enviado, tú no estás solo. Y es cuando se cumple la palabra que dice: preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Tú no estás yendo sola a donde vas. Todo el respaldo del reino de Dios está con ella. ¿Por qué? Porque ella es legítima. Tiene un ministerio legítimo. Fue enviada, pasó procesos y fue enviada. Y de esa manera se extiende el reino de Dios por medio de envíos. Debemos de enviar personas al campo misionero. ¿Cuál es el campo misionero? Nuestra sociedad. Antes decíamos campo misionero y pensábamos la selva lacandona, el desierto del Sahara, la India. Eso pensábamos cuando escuchábamos campo misionero. Pero campo misionero es San Pedro Nopat. Eso es campo misionero. Los Héroes es campo misionero. Y nosotros ministramos no tanto en zonas geográficas, sino en zonas demográficas. Es decir, jóvenes con jóvenes, mujeres con mujeres, varones con varones. Así es como trabajamos. Entonces podemos ver que este concepto que nosotros estamos manejando para nada es nuevo. Es la forma en que trabajaban los apóstoles. Y entonces en esa ceremonia
somos enviados. Nos ungen. Se puso hermosa esa vez, ¿te acuerdas? Y dimos palabra, la presencia de Dios, unos lloran, es hermoso. También vemos una situación similar en el apóstol Pablo, cuando en la playa hacen lo mismo, se ponen en un círculo, se ponen de rodillas, se toman de las manos, oran juntos. Es 100% bíblico. Y después de eso, es que ya puedes dejar la célula abierta y solamente ir a la célula cerrada. ¿Cada cuándo es la célula cerrada? Cada mes. Hay diferencias muy importantes entre la célula abierta y la célula cerrada. La célula abierta pueden ir cualquiera. La célula cerrada, solamente los enviados. Ahí no llevamos invitados, porque es un tiempo de líder con sus discípulos. ¿Cómo está tu célula? ¿Cómo está tu matrimonio? Vamos a orar por esto. Entonces es un tiempo. La célula abierta es ya vimos que es formal, una vez a la semana, en un mismo lugar. La célula abierta no, es completamente informal. Yo hago mi célula cerrada en un restaurante o en la casa de alguien. Una vez al mes nos ponemos de acuerdo y así sucesivamente. Es completamente diferente. Que finalmente nuestro objetivo es la célula cerrada. Ese es nuestro verdadero ministerio. Las células cerradas son las coyunturas de toda la estructura. Si las células cerradas son fuertes, toda la congregación va a ser fuerte. Y de ahí ya podemos iniciar un grupo. ¿Cómo iniciamos ese grupo? El libro nos dice en el capítulo 8, con esto terminamos, que hay 3 maneras de iniciar un grupo. La primera, ¿cuál es? José Luis, ¿la primera cuál es? No, el capítulo 8. Sí. ¿Qué significa esto? Que hay una célula ya que no tiene líder. Y entonces nos envían a una célula. Esa es la primera manera. La segunda, doña Rosy, ¿cuál es? Muy bien, esta segunda puede ser muy interesante para que ustedes lo vean. Miren, nosotros respetamos las relaciones naturales que se dan entre los discípulos. Por ejemplo, doña Rosy, ¿tu líder quién es? Lorena. Ok. Si doña Rosy ya llevó a 2 mujeres a su célula por 2 años, lo lógico, lo normal es que cuando ella abra, su líder le entregue esas 2 mujeres. Por eso, desde antes de ser líderes, podemos empezar a ser discípulos, aunque no de una manera formal, pero ya empezamos. ¿Cómo le llamamos a esos brazos derechos del líder? Los Timoteos. Somos Timoteos antes de ser líderes. Entonces, esta forma es muy interesante porque muchas células empiezan así. Es bien difícil empezar solo. Empezar solo es difícil. Pero si nuestro líder nos va a ayudar, al principio tal vez no haya gente, pero no decimos nosotros, hasta que haya gente te envío. No, esa no es la lógica. Ya estás en el punto, ya te envío, aunque no haya gente. Aunque seamos solamente 3, pero ya te envié. Tú estás conmigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner 2-3 meses, trae gente a este grupo y ya que se consoliden, ya tú estás con ellos. Son varias formas en que se puede hacer. La tercera es la más difícil. ¿Cuál es la tercera? Empezar desde cero. Empezar desde cero es más difícil, pero a veces, ¿qué es lo que tenemos? El Ministerio de Consolidación gana almas. Por ejemplo, el domingo pasado estábamos hablando con Gaspar, un muchacho, y Gaspar me dice, yo no tengo célula. Y fue al encuentro pasado. Y yo le digo, ¿por qué no abres tu casa? Está bien, abro mi casa. Ahí ya tenemos una puerta abierta para un líder que vaya y abra un grupo desde cero. Un grupo nuevo totalmente. Show me.
Sí se puede, pero no es recomendable, lo dice el manual. ¿Por qué? Porque si hay un anfitrión, por lo menos tienes a uno, ¿no? Y en cambio, si tú eres el anfitrión y nadie llega, pues tienes que darle la célula a la pared. Porque la célula la tienes que dar. La célula la tienes que dar. Entonces, y también el líder, cuando está en otra casa, es más fácil que el líder se pare y diga, a ver muchachos, ya vámonos, vamos a recoger. Para quitarle carga al anfitrión. A que cuando estás en tu casa tú digas, bueno, ya váyanse porque ya me tengo que dormir, ¿no? Es más difícil. Entonces, esa es la razón por la que no es recomendable, aunque sí se puede hacer. ¿Ok? ¿Qué son las partes más importantes de una célula? Una parte muy importante de una célula es justamente el anfitrión. Qué feo es tener un anfitrión que no está comprometido con Jesús. Es horrible, me ha tocado. Una vez ministrábamos a una mujer que salió de la cárcel y ella nos dijo, vayan a mi casa, y empezamos a ir mi esposa y yo. Al principio todo bien y luego un día no nos abrieron la puerta, estaba sonando la tele, la apagaron, se escondieron. Qué feo es cuando tu anfitrión es una persona que no está comprometida con Jesús. Por eso el manual dice que debemos de buscar bien nuestro anfitrión. Ahora, qué diferente es cuando nuestro anfitrión está súper comprometido con Jesús, prepara el lugar, nos llama, y esas son las células que tienen éxito. El anfitrión es una parte muy importante de la célula. Escojan bien a su anfitrión, porque el éxito de la célula depende mucho del anfitrión. Cuando tenemos un buen anfitrión, esa persona, ves el corazón que abre su casa, arregla todo, pone las plumas allá, pone los papeles allá. ¿Tú eres anfitrión, Rosy? ¿Quién es anfitrión? ¿Usted es anfitriona? ¿Sí? ¿Y cómo prepara su casa? ¿Sí? Porque qué bonito es estudiar la Biblia en un lugar adecuado. El lugar tiene que ser un lugar adecuado, que haya privacidad. A veces no escogemos bien el lugar. ¿Y qué pasa? Que a veces llega alcoholizado un miembro de la familia. Qué feo. Y claro, estamos evangelizando, pero ya pasamos. Una vez esto no es broma, se van a reír, pero no es broma, me pasó. Que estábamos en una célula hace muchos años y teníamos la célula ahí sentados, eran puras señoras, yo llevaba la alabanza. Y junto a nosotros había una señora dormida, junto a nosotros en la célula, y una señora roncando. Y a veces se le escapaba un gasecito. Feo. No me animo a llevar a nadie a esa célula. ¿A dónde vas? Me decían saliendo del TEC. Voy por allá. No, yo no llevaría a nadie a esa célula. Pero qué bonito es cuando la mesa, un florerito, allá los lápices, las hojas, un juguito de naranja, un cafecito. Esos son los anfitriones buenos donde debemos de poner un grupo. Y esas personas lo son porque aman al Señor. Entonces, las partes de una célula, muy importante el anfitrión, el lugar es muy importante. ¿Puede ser la célula en un lugar que no sea una casa? Sí, pero hay que checar la privacidad. Yo tuve una célula en el tecnológico, en las gradas del campo de fútbol. Claro, la privacidad a veces está un poquito limitada, es más complicado. Hacer una célula en VIPS, bueno, van a gastar un poquito de dinero, sí se puede, pero, por ejemplo, si alguien llora, la gente va a estar así como que viendo, ¿no? Entonces, lo mejor es una casa, eso es lo mejor. Y ahora con la onda virtual, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo manejamos ahora con todo lo virtual? ¿Pueden haber células 100% virtuales? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Qué es la regla que pusimos acá? ¿Pueden haber células solamente virtuales?
Sí, pero a los líderes les dijimos, por lo menos una vez al mes, haz algo social con ellos. Vayan al cine, salgan a tomar un café o acá en la iglesia pasen tiempo, porque la interacción social tiene que haber la interacción social. Entonces el anfitrión, el lugar, los miembros son los que asisten y el líder. ¿Quién es el líder? Ustedes. El líder es el pastor de ese rebaño. Es el pastor de ese rebaño. El que hace que las cosas sucedan. Véanlo de esa manera. Ustedes van a pastorear, literalmente van a pastorear a otras personas. Y estas son las partes de una célula. Eso es lo que viene para ustedes. El crecimiento de ustedes ya llegó a un punto, el avance espiritual de ustedes ya llegó a un punto donde la dinámica del crecimiento espiritual va a reactivarse hasta que no demos este paso. Prepárense, oren, pónganlo delante de Dios, hablen con sus líderes, por algo están acá en el seminario y empiecen a agendar las fechas de envío para que enviemos más obreros a la mies y hagamos la obra del Señor. Eso es lo más importante. Sabemos que no estamos acá nada más para recibir siempre, recibir, sino también tenemos que empezar a dar. Empieza con una persona. No quieras ganar el mundo, no quieran ganar el mundo. Ganen a una persona o a dos o tres. Yo disfruto mucho las células pequeñas. Las disfruto porque se puede interactuar, se pueden dar opiniones. Una célula de 8, de 10 personas realmente ya es una célula grande. No, tengan a 2, tengan a 3. Recuerdo a Abby Pech tenía sus células siempre han sido pequeñas, nuestra tesorera. Pero sí que hace discípulos Abby Pech. Ella siempre ha tenido poquitas, pero ya dio a luz a 2 células, ya salieron 2 células de ella, ya tiene una red, ya es líder de red. Y siempre ha sido poquitas personas, pero muchas veces así es mejor. Entonces no se trata de conquistar el mundo, se trata de cambiar el corazón, cambiar a una persona o a 2. Así que empiecen así. La influencia que van a llegar a tener a la larga es inmensa, es inmensa. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Está hablando de una propagación del mensaje de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este seminario que está concluyendo. Mañana hay que levantarnos temprano. De una vez, prepara más café allá, Vamos a tomarnos de la mano los que están junto a nosotros. Es preciosa esta reunión. Cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esa persona que un día nos habló de Jesús. Hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Vamos a darle gracias a Dios por esa persona que nos tomó de la mano, que nos llevó a un encuentro, que nos exhortó, que nos animó. Vamos a darle gracias a Dios por ese maestro de escuela de discípulos, de fundamentos, de familia, de autoridad espiritual, que tomó ese tiempo para exhortarnos, guiarnos. Son personas valiosas que el Señor ha puesto en nuestro camino, en nuestro andar. Les digo la misma palabra que le dijo Dios al profeta Elías: cíñete, porque el largo camino te resta. Hemos llegado a un punto en nuestra vida espiritual que nos ha conducido hasta este lugar.
pero falta muchísimo. La buena noticia es que la parte más emocionante de su vida espiritual está por comenzar. La gran aventura por la que fuimos creados está a punto de empezar. Todos los dones, habilidades, el llamado que Dios le ha dado está a punto de activarse. Y esa unción que van a recibir en su frente el día que sean enviados va a activar cosas en lo espiritual. Va a desencadenar una dinámica del Espíritu Santo en sus vidas. Díganle al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, bendecimos este grupo hermoso de obreros. Muchos de ellos, Padre, aman tanto a tu Hijo Jesucristo, que se han dedicado a servir a la gente en distintas áreas de la iglesia: alabanza, ujieres, limpieza, cualquier área. Pero ahora tú los vas a preparar para una nueva etapa. Para una nueva etapa que va a traer bendición a sus vidas. No sé si tenemos el canto lema listo allá, Edgar. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a cantar este canto como una oración